Mañana vamos a comenzar a ver unos estudios en la palabra del Señor tocantes a la carta de Primera de Corintios, en donde Pablo le está escribiendo a estos hermanos de esta ciudad de Corintios. Pero quiero antes, hermanos, preguntarle cómo usted reacciona cuando usted sabe o le comunican que alguien a quien usted aprecia tanto, alguien que usted ha visto desarrollarse, y le dan un mal informe de esta persona. ¿Cómo reacciona usted? ¿Cuál es su reacción? ¿No es cierto de que su corazón se angustia al saber de que una persona querida por usted, una persona que usted ha participado en cultivar su vida, en estos momentos se encuentra en dificultades? Algunos dicen de que la carta de Romanos, si la carta de Romanos fue escrita en piedras, en Primera Corintios fue escrita en lágrimas y en enojos, porque la carta es respuesta que Pablo hace a un informe negativo que esta iglesia, un retroceso que esta iglesia había tenido. Pero déjeme decirle que es una carta rica en cuestiones prácticas de nuestras vidas. Es una carta bella, de muchos consejos que nosotros como cristianos podemos apreciar. Y Pablo en los primeros versículos hace 3 llamados a la iglesia. Le escribe, quiero decirle, históricamente esta iglesia fue fundada por el mismo Pablo en el segundo viaje de misiones que él tuvo por los años 50 después de Cristo. Él estaba escribiendo esta carta, pero fue fundada, y ahí tenemos el reporte en Hechos 18, cuando Pablo llega a la ciudad de Corinto, una ciudad muy grande, una ciudad que en ese entonces era clave porque había mucho comercio, mucha circulación de personas. Y de hecho, cuando esta ciudad se establece, se forma una iglesia muy fuerte, una iglesia pujante, una iglesia, solo la iglesia de Roma quizá era la más grande después de primera Corintios. Y hay algunas razones por las cuales Pablo escribe. Una de ellas tiene que ver con se había infiltrado un problema divisorios en la iglesia. Había divisiones en la iglesia. También a Pablo le habían llegado algunas preguntas de los mismos hermanos. Y Pablo, con la expresión "en cuanto a", que aparece en varios versículos de la carta, trata también de responder esas interrogantes que los hermanos les habían hecho. Y también Pablo tenía su propia agenda, algunos consejos que él quería aprovechar para dar a estos hermanos. Pero quiero decirles que esta carta es respuesta, es llena de dolor, porque Pablo está angustiado. Pablo está tremendamente preocupado por el bienestar de esta iglesia. Y hace 3 llamados que quisiéramos en esta mañana que los veamos. 3 llamados que hace a esta iglesia. Vamos a leer los primeros 3 versículos de esta bella carta. Quiero que busquen en sus Biblias, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 1 al 3. Si usted no trajo Biblia, aquí está. Pero si trajo, abra su Biblia, practique, ahí busque esa escritura, abra la escritura. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: Pablo,
llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En los primeros versículos, Pablo hace el primer llamado a los hermanos. El primer llamado, y es, hermanos, les recuerda que hemos sido llamados a la santificación. Pablo, en los primeros versículos, da a conocer su posición como apóstol, y quizá está defendiendo su posición. Él dice: yo he sido llamado a ser apóstol. Y otra vez dice: por voluntad de Dios. Quizá había una discusión entre los corintios por el estado de que la iglesia tenía. Había una discusión entre si Pablo tenía autoridad para estar señalando algunas cosas a la iglesia. Pero uno de los llamados que hace Pablo es a ser santos, y es un llamado doctrinal sumamente importante, pero hermanos, es un llamado muchas veces mal entendido por la iglesia, porque cuando escuchamos que Dios ha llamado a la iglesia a ser santos, y no solo a ustedes, sino a todo aquel que ha invocado el nombre de Jesús, ese llamado es para todos. ¿No es cierto que cuando pensamos en la santidad estamos pensando en hacernos un poco raros, un poco aburridos quizá, un poco bueno, ya no hay diversión? Como cuando estábamos acercándonos al Evangelio, estábamos escuchando de la palabra de Dios, y había voces que nos decían: bueno, quisiera disfrutar un poco la vida antes de meterme a eso de la vida cristiana. ¿No es cierto que hay malos conceptos acerca de la vida cristiana? Bueno, hagámonos serios ahora. ¿Será que la santidad bíblica tiene que ver con seriedad, con ser aburridos? Con pasar leyendo la Biblia de rodillas o sobre maicillo o martirizando nuestro cuerpo. ¿Será eso el llamado que Dios te ha hecho a ti a ser santos? ¿O es un llamado a dejar de divertirnos, a dejar de sonreír? Y Pablo hace este llamado especial. Hermanos, hermanas, hemos sido llamados a ser santos. Y Pablo apela a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Y esa identidad está centrada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle que la santidad es un tema muy importante en la Biblia, porque Dios quiere que seamos santos. Dios quiere que busquemos la santidad, pero es un tema que en la Biblia se nos presenta de tres formas. La Biblia nos expresa de que hemos sido santificados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y esa es una gran noticia para la iglesia. Ya hemos sido santificados por el Señor, por su gracia. Él nos ha perdonado, Él nos ha santificado, ya somos santos. Por eso es que la carta de Pablo se refiere a los santos. Y dice: aún a esta iglesia que tiene tantos problemas de la carne, en donde la sociedad tan corrupta que era un puerto marítimo, Corinto, había permeado, allí había llegado al corazón de la iglesia. Aún a estos hermanos Pablo les llama santos. ¿Por qué razón? Porque cuando conocimos al Señor, hubo una obra del Espíritu Santo
Santo que nos da una santidad posicional, en la cual el Espíritu Santo, por la obra redentora de Cristo, nos hace santos. ¿No les da gusto pensar en esto, hermanos? De que el Señor ya ha hecho esa obra de santificación en nuestras vidas. Voltea a su hermano. ¿No es cierto que vino un angelito en esta mañana a su lado? Solo la aurora le hace falta. ¿No es cierto? Es precisamente porque Dios nos ha hecho santos. Pero sabe, Primera de Pedro 1:2 nos dice, nos habla de esta obra de santificadora del Espíritu en nosotros. Ya somos santos. Pero también, hermanos, la Biblia nos exhorta a una santificación por la cual yo debo de trabajar día a día. Porque hay un problema que se llama carne en nuestras vidas. La carne que mora en nosotros tiende, hermanos, a meternos en problemas. Tiende a hacernos pensar mal, a vengarnos, a mirar, a juzgar a otras personas. Y esa clase de santificación se llama santificación progresiva. Y es la lucha que ahora tenemos como cristianos. Vea conmigo, por favor, 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1, Pablo se refiere a este tipo Segunda de Corintios 7:1, perdón, estaba en primera. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Qué dice? Quiero escuchar a todos. Dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Es un bello pasaje que nos expresa nuestro trabajo constante de limpieza, de cuidado, hermanos, en cuanto a nuestra vida. Dice, perfeccionemos esa santidad. Alimentemos el espíritu para que podamos, hermanos, crecer en una vida santa para Dios. Esa es la lucha que esta mañana al despertar usted tuvo. Y esa es la lucha que al acostarnos vamos a tener que estar batallando con esta naturaleza todavía en nuestros miembros. Pero el cristiano nunca debe de dejar de batallar, como dice Pablo, que el cristiano debe de estar luchando por limpieza, debe de estar perfeccionándose en su caminar, que el caminar sea grato ante los ojos de Dios. Constantemente hemos de estar batallando en este caminar con el Señor. La iglesia de Corintios tenía muchos problemas en cuanto a su caminar de santidad con el Señor. Y hay una tercera, y es una semejanza con Cristo definitiva. Primera Tesalonicenses 5:23 nos expresa de que un día esa santidad será completa y total. Primera de Tesalonicenses 5:23, y nos dice, y el mismo Dios de paz, dice, os santifique por completo. Va a haber un momento en que seremos liberados de la carne. Va a haber un momento en que seremos, ya no tendremos que estar luchando con malos pensamientos. Yo doy gracias a Dios por eso. Va a haber un día en que ya no vamos a estar en esa lucha. Dios va a santificarnos. En su presencia no habrá pecado. No tendremos. Y dice allí, por completo.
Ahora estamos en ese proceso, pero va a llegar un momento en que esta santificación será total. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos define el ser santos como estar apartados para la posición y el uso exclusivo de Dios. El ser santos es estar apartado en la posición y en el uso exclusivo de Dios. Cuando usted trata de evaluar su vida, ¿cómo está mi vida de santidad? Debe de pensar no solo en que ha estado luchando con su carne en estos días, no solo tiene que pensar en cuántos pecados ha cometido, tiene que pensar en su posición en Cristo. Y tiene que pensar en el uso que le está dando a su vida con relación al Señor. Tiene que ver, hermanos, con que ahora mi vida la estoy utilizando para el Señor y no para mis deleites, para mis deseos. ¿Es usted un cristiano que está en esta lucha? ¿Es usted un cristiano que lucha para que ponerse al servicio de Dios constantemente? Para que Dios use sus habilidades, use sus recursos, use todo lo que usted tiene para su honra y honra. Eso es santidad. Es ponerme, es apartarme para una posición en la cual Dios pueda usarme según su deseo. Claro, tenemos que estar evaluando el desarrollo de la carne en nuestra vida. Tenemos que estar combatiendo, como lo decía 2 de Corintios 7. Tenemos que estar perfeccionando eso, pero también tenemos que estar pensando si mi vida la estoy poniendo al servicio de Dios, si mi vida está siendo útil en las manos de Dios. Porque la palabra significa ser apartado para usos sagrados. Eso es santidad. ¿A quién le pertenece su vida? Si usted contesta honestamente esta pregunta, ¿a quién le pertenezco yo? A mi novia. Le pertenezco a mi papá y a mi mamá. Le pertenezco a mis benefactores. Pero si usted responde y llega a la conclusión, mi vida es de Cristo, estoy en una lucha tremenda por que el Señor haga su obra total en mí. Quiero vivir usando todos mis recursos para que Dios sea glorificado en mí. Déjeme decirle, usted está en camino directo hacia esta santificación que Pablo está haciendo este llamado. En otras palabras, podemos decir, hermano, ¿qué posición juega usted en la vida cristiana? Cuando alguien juega fútbol, bueno, los muchachos van a jugar ahora fútbol por la tarde. Es decir, ¿qué posición juegas ahí? Yo soy el portero. Yo soy defensa, volantero y todas esas posiciones. Ahora, ¿qué posición estás jugando en la vida cristiana? ¿Tienes una posición en Cristo? ¿Ya te pusiste a trabajar honestamente en el camino del Señor? ¿Tienes una posición? Y te puedes identificar con Cristo y decir, ya estoy en el juego, ya estoy en la jugada. Así como decimos, ¿verdad? Ya estoy en la jugada.
pues sí estoy en la jugada. O eres un espectador, hermano. ¿Saben? Los espectadores no están haciendo la lucha en su santidad. No están haciendo la lucha porque no le han rendido sus dones al Señor. No le han dicho: Señor, aquí está mi vida, úsame. Ya estoy apartado para ese servicio. Segundo llamado que Pablo hace, los siguientes versículos, volvamos a 1 Corintios 1:4. 1 Corintios 1:4. Y Pablo dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y Pablo aquí no está expresando una ironía. Usted dirá: hay un contraste aquí entre las actitudes de los hermanos de Corintio con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que da gracias a Dios por ellos. ¿Es Pablo irónico al decir: doy gracias a Dios por ustedes? Pablo no está mostrando ironía alguna al hacer una bella expresión de gratitud por los hermanos. El reproche que va a decir a continuación, hermanos, también es pertinente reconocer lo que los hermanos corintios eran. Y estos hermanos tenían la gracia de Dios en su vida. Por eso es que, por muy mal que uno ande, hermanos, la persona sigue valiendo en el Señor. La persona sigue la gracia de Dios activa en su vida. Por eso es que no debemos despreciar a nadie en el cuerpo del Señor. No debemos de marginar a aquellos que hoy por hoy no están caminando fieles en los caminos del Señor. No debemos de ponernos en una posición acusadora. Estos, aquellos, no hacen esto, no hacen lo otro. Pablo nos enseña aquí a dar gracias por la gracia derramada en estos hermanos. Y sigue diciendo que fue dada en Cristo Jesús toda la gracia que los corintios habían recibido. Vaya que habían recibido la gracia abundante del Señor. Era exclusivamente por estar conectados con Cristo. Era exclusivamente por eso. Y dice en el versículo 5: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Y pongan atención a la palabra en Él. Y es que cuando alguien se conecta a Cristo, alguien está en Cristo, de alguna manera la bendición de Cristo está fluyendo en sus vidas. Ellos habían sido enriquecidos en palabra y en ciencia, dones abundantes de palabra, dones de ciencia, pero la clave era que habían sido bendecidos en Cristo. Yo no sé si este pasaje podemos estirarlo al grado de decir de que las personas que vienen a Cristo, las personas que se comienzan a conectar con Cristo, comienzan también a ser bendecidas por el Señor de muchas maneras. Así como el testimonio dice acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pablo nos dice el segundo llamado
que está haciendo a los corintios es: hemos sido llamados a tener una comunión estrecha con el Señor. Es como decir, tienes esa identidad en Cristo, compórtate de esa manera, les está diciendo Pablo. Les está recordando que tienen una identidad maravillosa. Les está diciendo que la fuente de todos los dones es la gracia de Dios. Nada les falta en ningún don a estos hermanos de esta iglesia. Y que deben esperar ardientemente la venida de Cristo. Una pregunta que debemos hacer: para todas estas cosas que señala Pablo, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para usar correctamente los dones, hermanos? ¿Qué se necesita para esperar con expectativa ardiente la venida del Señor? Muchos hermanos han dejado de esperar la redención del Señor en sus vidas. Pablo dice, hay que esperar, tener expectativa de la venida de Cristo de una manera ardiente. ¿Qué se necesita para tener esta expectativa? ¿Qué se necesita para buscar una vida irreprensible en nosotros? ¿Sabe? Pablo en el versículo 9 nos dice que lo que él casa todos estos principios es la comunión con su Hijo Jesucristo. La vida cristiana está basada en una cosa, y esa cosa es la relación personal con Dios. La vida cristiana no tiene que ver con accionar. La vida cristiana no tiene que ver, en primer lugar, con liturgias, tiene que ver con tener comunión con Cristo, hermanos. Tener comunión con nuestro Señor es la cosa más importante de nuestra vida. Pablo les recuerda a los corintios: hermanos corintios, hemos sido llamados a tener una comunión estrecha con el Señor. Estos hermanos estaban tan enfocados en los dones espectaculares que estaban descuidando su comunión estrecha con el Señor. Pero hace un último llamado, y ese llamado tiene que ver con el llamado a la unidad. Y aquí en nuestra traducción no aparece el contraste de lo que Pablo viene diciendo, mas hay un pero ahí, el pues que se está traduciendo aquí. Pero os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros división. Y comienza Pablo a sacar el tema de lo que en Corintios se estaba dando, las divisiones. Las divisiones que habían venido al seno de la iglesia. Y Pablo hace este llamado a la unidad. Sigue diciendo ahí en el versículo 10 y dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Y ese era el problema que estaba, uno de los problemas que estaba enfrentando esta iglesia. Me llama la atención dos cosas en este pasaje. Una de ellas, hermanos, tiene que ver con que Pablo dice claramente quiénes son los hermanos que le habían informado a él. Dice: a mí me informaron los hermanos de Cloé que entre ustedes hay divisiones. Había sido informado, y a Pablo no le cuesta decir: he sido informado por eso, que han habido divisiones,
Hoy en día nos cuesta a nosotros informar. Nos cuesta decir, a veces optamos por quedarnos callados. Pero los hermanos de Cloé habían informado el proceder de los corintios, porque querían que la iglesia retomara nuevamente ese empuje con el cual comenzó. Hoy en día llegan a nuestros oídos algunas cosas, algunas inquietudes, y se nos dice a veces, pero hermano, no vaya a decir que yo le dije, oiga, no vaya a decir porque yo no quiero tener problemas. Me llama la atención de que esta información Pablo la maneja tan claramente con el propósito de arreglar una situación en la vida de los corintios. Y dice, la otra cosa que llama la atención es que el propósito es de que los hermanos estemos perfectamente unidos. Y la idea de esta palabra tiene que ver con el doctor que une los huesos rotos a la hora de hacer una operación, a la hora de hacer un ajuste a un hueso roto, hermanos. Ese hueso tiene que encajar perfectamente, ¿no es cierto? A veces para manipular un hueso hasta tiene que dormir a la persona, porque es una situación muy dolorosa, hasta que ese hueso sea unido de manera perfecta. Pablo dice, la iglesia de Cristo necesita estar unida de esa manera. Debemos de casarnos con otros de manera perfecta en esta comunión. Señala las contiendas que hay. ¿Sabe lo que estaba pasando aquí? Lo que estaba pasando es que se habían formado ciertos grupos dentro de la iglesia. Y un grupo se identificaba con Apolos por la forma de expresarse. Apolos tenía una retórica alejandrina. Tal vez esta gente se había identificado con él. Yo soy de Apolo, decía la gente. Otros que eran tal vez opositores a Pablo, no reconocían mucho su autoridad, se habían identificado por la línea de Pedro, Cefas. Pedro, el iniciador de la iglesia. Yo soy de Pedro, decía. Y otros, los espirituales, los que querían mostrar su espiritualidad, decían, yo soy de Cristo. Yo no soy de ninguno de estos. Yo sigo a Cristo. Pero menospreciaban a los demás. Y no es cierto, hermano, que cuando atrás de las contiendas y de los pleitos hay una obra de la carne, hay un obrar en la carne. Le hemos dado cierta libertad a las actitudes pecaminosas de la carne. Entonces Pablo les recuerda a los hermanos: hemos sido llamados a estar perfectamente unidos, a estar juntos. A pesar de que a veces sea doloroso, necesitamos estar juntos como un solo cuerpo. Por eso Pablo, en los versículos siguientes, dice: bueno, yo doy gracias a Dios que no me puse a bautizarlos para que no me sigan por eso. Y resalta que la obra de transmitir el mensaje es lo más importante. Y dice en el versículo 17: pues no envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo.
¿Qué identidad tenemos como cristianos, hermanos? Esta carta llena de lágrimas nos debe de recordar a nosotros varias cosas. Es una carta práctica. Nos debe de llevar, en primer lugar, a decir, bueno, mi caminar con el Señor en santidad repercute en el cuerpo de Cristo. Mi vida en Cristo, mi santificación, es un reflejo de cómo estoy yo como cristiano. Y cómo yo con el Señor es lo más importante que debo de estar evaluando en mi vida. Los hermanos allá en Corinto estaban evaluando su vida en base a dones, en base al accionar, en base a lo que hacían o no hacían. Pablo les recuerda, y nos recuerda en esta mañana a nosotros, que una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día es nuestra comunión con Cristo. De ella dependen tantas cosas en nuestra vida. Depende de tener sencillamente un encuentro personal con Cristo diario, en el cual podamos exponernos ante Él. Señor, evalúa mi vida, evalúa mi caminar. También nos debe de hacer pensar y evaluar cómo está mi vida de unidad. Me siento fraccionado. Piensen ustedes si se siente como un hueso roto, con mucho dolor. El Señor quiere que nos unamos, quiere que procuremos esta unidad en Él. ¿Cómo usted se identifica con este mensaje ahora? La vida cristiana, hermanos, no depende de las cosas alrededor, depende de nuestra posición con nuestro Señor Jesucristo. Esta carta nos va a estar apuntando a muchas cosas prácticas, pero yo quiero que en esta mañana nos llevemos por lo menos estas tres que hemos estado diciendo. Santidad, es la meta de la santidad, la comunión con el Señor y la unidad unos con otros. Le invito a que se ponga de pie. Vamos a orar para terminar. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Jesús, por darnos esta mañana preciosa, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de responder a Él. Y en esta mañana, Señor, en este tiempo de evaluación, tú nos haces también este llamado que Pablo hizo a su iglesia. Pablo lloraba por esta iglesia porque él había plantado. Me imagino como tú, Señor, añoras para que tu iglesia se goce de los pasos correctos. Gracias porque esta mañana, Señor, podemos evaluarnos todos y reconocer, Señor, nuestro caminar contigo. En especial, Señor, queremos pedirte que nos ayudes en nuestro caminar santo y en nuestra posición. Señor, utilízanos para tu gloria y tu honra. Queremos ser instrumentos en tus manos. Hermano, ¿quiere ser usted un instrumento de Dios? Respóndale a Dios cómo está usando su vida y todo lo que Dios le ha dado.
En esta mañana dígale a Dios: Señor, gracias por lo que me has dado, pero no lo quiero usar solo para mí. Quiero rendirlo a ti. Señor, también queremos tener una comunión estrecha e íntima contigo. Perdónanos que en el ir y venir, Señor, en ocasiones olvidamos que tú estás esperando una plática sencilla, una plática íntima. Ayúdanos, Señor, a tener esta plática contigo diaria. Y Señor, si el roce entre hermanos en alguna ocasión nos ha llevado a un dolor, Señor, ayúdanos a restaurar esto. Ayúdanos a encargar cualquier circunstancia que esté dañando a ti, Señor, y que este llamado a la unidad sea nuestro también esta mañana. Te bendecimos, Padre Santo. Te damos las gracias porque eres bueno, Señor. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? ¿Cuántos están de acuerdo también en lo que el Señor nos ha hablado en esta hora? Que debemos perfeccionar la santidad. ¿Está de acuerdo usted? Amén. Que debemos de tener comunión con el Señor a diario. Amén. Que debemos estar unidos. Amén. Salude a su hermano con un abrazo fuerte, hermanos, y desee bendición. Invítelo para hoy a las 5. Vamos a estar hablando de botones y